Imagínense la escena, 1945. Toda Europa celebra el fin del fascismo. Pero, un momento, en España, un régimen nacido de esa misma ideología no solo sobrevive, sino que se prepara para una transformación increíble. La pregunta es, ¿cómo consiguió la España de Franco pasar en menos de una década de ser un completo paria internacional a un socio clave para Occidente? Bueno, pues esa es la historia que vamos a desgranar aquí. Y es que la pregunta se las trae. A ver, piénsenlo. Hitler y Mussolini ya son historias, sus regímenes han sido borrados del mapa. Entonces, ¿cómo es que la dictadura de Franco consigue aguantar casi 30 años más? Pues la respuesta, como vamos a ver, tiene dos caras. Una, lo que pasaba dentro de España, y la otra, lo que estaba pasando fuera, en ese nuevo mundo de la Guerra Fría. Claro, para poder sobrevivir al régimen no le bastaba solo con los tanques en la calle, no. Necesitaba algo más, una especie de armadura legal. Una fachada, si queremos, que le diera un aire de Estado serio y legítimo, aunque por dentro el poder absoluto siguiera siendo de Franco. Y esa herramienta para construir la fachada fueron las llamadas leyes fundamentales. Ojo, que el nombre no nos engañe, no eran una constitución, ni mucho menos. De hecho, eran todo lo contrario. Eran básicamente un traje a medida para el dictador, un conjunto de leyes para que pareciera que había legalidad, cuando en realidad el poder de Franco era absoluto, sin ningún tipo de límite. Y esto no fue de un día para otro, ¿eh? Fue todo un proceso, muy calculado, paso a paso. A ver, en 1940, adiós a los sindicatos libres. Se impone el sindicato vertical para tener a todos los trabajadores bien atados. 2 años después, en el 42, se inventan unas cortes que, en fin, estaban de adorno porque no podían hacer leyes, solo aconsejar. Luego, en el 45, para lavar un poco la cara de cara al exterior, sacan el fuero de los españoles, que sonaba a declaración de derechos, pero que en la práctica nada de nada. Pero la jugada maestra, la de verdad, llega en el 47. Y aquí está la jugada maestra, la ley de sucesión. Esta ley decía, por un lado, que España era un reino. Bien, pero lo realmente importante es que blindaba a Franco en el poder de por vida. Él, y solo él, decidiría quién le sucedería en el trono. Con esto se aseguraba, claro, la continuidad de su proyecto. Como es de imaginar, esto no le hizo ninguna gracia al que era el heredero legítimo, don Juan de Borbón. Ninguna. Su reacción fue brutal, directa. La llamó, literalmente, un engendro monstruoso. Y es que, claro, esta ley lo que hacía era pasar por encima de él, quitarle sus derechos dinásticos y dárselos a Franco en bandeja. Pero claro, un régimen así no se sostiene solo con un dictador y unas cuantas leyes. Hace falta más. Hacen falta apoyos, pilares sólidos, grupos de poder que no solo estuvieran de acuerdo, sino que trabajaran activamente para que todo el tinglado se mantuviera en pie. Vamos a ver quiénes serán. Y el primer pilar, el más evidente, era el ejército. Su poder era total. Miren el dato, entre el 39 y el 52, casi la mitad de los puestos más importantes del Estado, hablamos de ministros, directores generales, estaban ocupados por militares. O sea que el ejército no era simplemente algo que defendía las fronteras, no, el ejército era el gobierno, en la práctica. Vale, el ejército era la columna vertebral, clarísimo. Pero ¿quién más estaba ahí? Pues por supuesto la Iglesia Católica. Recibió un poder enorme sobre la educación y la moral de todo el país a cambio de legitimar el régimen. Luego teníamos a la Falange. Aunque ya no era lo que fue, seguía encargándose de formar a los jóvenes y a las mujeres. Y para rematar, pues se suman los carlistas, las grandes élites económicas y los monárquicos que estaban de acuerdo con el sistema. Entre todos, formaban el círculo de poder que sostenía la dictadura. Bien, ya hemos visto cómo se construyó el régimen por dentro, pero ahora vamos a mirar hacia afuera, al plano internacional. Y aquí es donde la historia pega un giro que nadie se esperaba, porque justo al acabar la Segunda Guerra Mundial, las cosas para Franco pintaban, sinceramente, muy pero que muy mal. Estamos en 1945 y la España de Franco es básicamente una isla, aislada casi por completo. Para los que ganaron la guerra, España era el último recuerdo del fascismo en Europa, un amigo incómodo de los grandes perdedores, Hitler y Mussolini. Y claro, este aislamiento tuvo consecuencias muy reales y muy duras. A ver, punto por punto. A España se le cierra la puerta de la nueva ONU. Se queda fuera del plan Marshall, o sea, de todo ese dineral que Estados Unidos estaba metiendo para reconstruir Europa. Francia, su vecina, le cierra la frontera, y la mayoría de países hacen las maletas y se llevan a sus embajadores. Madrid se quedó prácticamente vacía, una capital fantasma en la escena internacional. Pero ahora, fíjense en esta cronología porque es increíble. En solo una década, la tortilla se da la vuelta por completo. Pasamos del rechazo total en el 45 a firmar un acuerdo clave con Estados Unidos en el 53, y de ahí a entrar en la ONU en el 55 y en el Fondo Monetario Internacional en el 58.
La pregunta es obvia. ¿Qué demonios pasó en esos años para que todo cambiara de forma tan radical? Pues la respuesta se resume en 2 palabras: Guerra Fría. De repente el mundo ya no iba de fascismo contra democracia, ahora iba de capitalismo contra comunismo. Y el anticomunismo feroz de Franco, que hasta ese momento era un marrón, un problema para su imagen, pues de la noche a la mañana se convirtió en su mejor carta. Pasó a ser un activo muy valioso para Estados Unidos en su pelea global contra la Unión Soviética. Y todo este cambio de mentalidad, toda esta nueva estrategia, se acabó concretando en un pacto. Un pacto que lo cambió absolutamente todo para el régimen de Franco. Y que, por supuesto, vamos a analizar con lupa. El acuerdo se firmó en 1953 y, en el fondo, era un trato muy sencillo. Casi un toma y daca. Estados Unidos conseguía permiso para poner 4 bases militares en sitios clave de España. Y a cambio, España, que estaba con el agua al cuello, recibía lo que más necesitaba: dinero y ayuda militar. Y ojo, que no hablamos de calderilla. La ayuda total fue de $1.500 millones de la época. Una auténtica barbaridad. Fue una inyección de dinero que sirvió para 2 cosas clave. Por un lado, estabilizar una economía que estaba hecha polvo, y por otro, y quizá más importante, le dio al régimen el sello de aprobación internacional que tanto buscaba. Pero, como todo en la vida, este pacto tenía su cara B, tenía una letra pequeña muy peligrosa. Porque sí, llegaba el dinero y el apoyo diplomático, genial, pero, a cambio, España se ponía en la diana, se convertía en un posible objetivo de un ataque nuclear soviético. Y lo más fuerte de todo es que el acuerdo no obligaba a Estados Unidos a defendernos si nos atacaban. O sea, fue un pacto práctico, sí, pero el riesgo que se asumió fue enorme. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, la gran pregunta. No hay duda de que este pacto con Estados Unidos fue el salvavidas que le permitió a Franco consolidarse. Pero, ¿cuál fue el precio a pagar? ¿Fue una jugada diplomática brillante para salir del pozo? ¿O fue más bien una renuncia a parte de la soberanía, el único camino que quedaba para poder sobrevivir? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, y es la tensión que marcó la historia de España durante mucho, mucho tiempo.